Página 1. The Next War, La próxima guerra, Caspar Weinberger y Peter Schweizer, 1997. Prólogo de Lady Margaret Thatcher. The Next War, 1997, de Caspar Weinberger y Peter Schweizer, es un libro especulativo y admonitorio que dramatiza 5 posibles conflictos futuros que Estados Unidos podría enfrentar, advirtiendo contra la reducción del presupuesto militar e instando a la preparación. Combina escenarios bélicos de ficción con preocupaciones geopolíticas reales, funcionando tanto como un thriller como una crítica política. Descripción general del libro. Autores: Caspar Weinberger, exsecretario de Defensa de Estados Unidos bajo el mandato de Reagan, y Peter Schweizer, analista político. Publicación: 1996-1997, Regnery Publishing. Propósito: resaltar los peligros de la reducción de los presupuestos y capacidades militares de EU tras la Guerra Fría. Estructura y contenido. El libro presenta 5 escenarios de guerra ficcionalizados, cada uno ambientado en un futuro cercano, finales de los años 90 y década de 2000, diseñados para mostrar las vulnerabilidades de la defensa estadounidense. Corea del Norte y China, 1998. Una Corea del Norte con intenciones de reunificación, respaldada por China, desafía a las fuerzas de EU en Asia. Demuestra los riesgos de contar con bases de avanzada e inteligencia inadecuadas. Irán, 1999. Irán busca el dominio en el Medio Oriente mediante ataques preventivos. Destaca la dependencia de EU de la logística y las alianzas regionales. México, 2003. Un régimen radical desestabiliza la economía y amenaza la seguridad del hemisferio. Plantea interrogantes sobre la preparación de EU para un conflicto cerca de casa. Rusia, 2006. Un presidente ultranacionalista intenta extender la supremacía eslava hacia Europa Occidental. Ilustra los peligros de una Rusia resurgente y las vulnerabilidades de la OTAN. Japón, 2007. Japón, ante el declive económico, busca restablecer una esfera de coprosperidad de la Gran Asia Oriental. Explora cómo las tensiones comerciales pueden escalar hasta convertirse en una confrontación militar. Temas clave. Preparación militar. Los autores argumentan que los recortes presupuestarios posteriores a la Guerra Fría dejaron al ejército de EU como una sombra de lo que fue. Riesgos geopolíticos. Cada escenario se basa en tensiones plausibles, mostrando con qué rapidez pueden escalar las disputas regionales. Advertencia política. El libro no trata tanto de predecir guerras exactas, sino de instar a los responsables políticos a mantener capacidades de defensa sólidas. Estilo. Escrito con una prosa tipo thriller, mezclando la lógica de los juegos de guerra del Pentágono con una narrativa de ficción. Recepción. Kirkus Review lo describió como un llamado a las armas inteligente y conmovedor con relatos vívidos pero ficticios, no al nivel del estilo de Tom Clancy, pero eficaz en su mensaje. Los críticos señalaron que, aunque algunos escenarios parecían inverosímiles, funcionaban como relatos preventivos eficaces sobre la falta de preparación militar. Conclusión. The Next War se entiende mejor como una advertencia política disfrazada de thriller militar. Weinberger y Schweizer utilizan conflictos especulativos para argumentar que EU no puede permitirse la complacencia en el gasto de defensa. Aunque no es un texto predictivo, sigue siendo una instantánea de las ansiedades de finales de los 90 sobre la inestabilidad global y el papel de Estados Unidos como superpotencia.
prólogo de Margaret Thatcher. Kap Weinberger y Peter Schweizer han escrito un libro importante, cuyo provocador título podría recordar útilmente a los líderes políticos de hoy los peligros que enfrentamos constantemente. Mi viejo amigo y uno de los mejores amigos de Gran Bretaña, Kap Weinberger, está bien posicionado para brindar consejos saludables al respecto. Como brillante secretario de defensa del presidente Reagan, tuvo la responsabilidad directa del fortalecimiento de la defensa estadounidense en la década de 1980, sin el cual la Guerra Fría no podría haberse ganado de manera tan rápida y relativamente indolora. De hecho, si los críticos de Reagan/Weinberger/Thatcher de la época hubieran prevalecido, es posible que nunca se hubiera ganado. De acuerdo. El sistema comunista contenía en sí mismo las causas de su propia destrucción final, sus negaciones de los derechos humanos, su aplastamiento del pensamiento innovador, su supresión de la nacionalidad. Pero solo la presión competitiva del poder militar occidental, particularmente la presión tecnológica ejercida por la Iniciativa de Defensa Estratégica (SDI) de Ronald Reagan, hizo que los soviéticos se dieran cuenta de que no podían salirse con la suya con el aventurerismo militar para compensar el fracaso económico y social de su sistema. En este punto, finalmente comprendieron que habían encontrado a su rival. Y así, tras buscar en vano reformar lo irreformable, el imperio del mal se desmoronó. En algunos sectores, los últimos años se han dedicado a reescribir esa historia. Aquellos que alguna vez advirtieron de las nefastas consecuencias de atreverse a plantar cara a los soviéticos, ahora se encuentran explicando que el Kremlin nunca fue, en ningún caso, más que un zoológico de tigres de papel. Esta locura tendría poca importancia si tal análisis distorsionado del pasado no corriera el riesgo de conducir al fracaso de las políticas en el presente. Porque se ha hecho demasiado hincapié en las diferencias entre el mundo de la Guerra Fría y el de la posguerra fría. La primera similitud es tan simple y obvia que solo los expertos podrían ignorarla, es que nunca faltan agresores potenciales. Por supuesto, la identidad de la fuente de la amenaza cambia. Ayer, podríamos haber dicho con razonable confianza que en su raíz habría algún grado de travesura soviética. Pero hoy, los extremistas islámicos, los grupos terroristas de motivación étnica, los estados paria que ya no están disciplinados por patrones poderosos, todos ellos han asumido una nueva importancia, junto al viejo problema del dictador a cargo de un estado inestable, quebrado y expansionista al estilo del Irak de Saddam Hussein. La segunda similitud entre la Guerra Fría y el presente es que la única forma de asegurar la paz y la libertad es garantizar que los estados pacíficos y democráticos en cuyo núcleo siguen estando Estados Unidos y sus aliados, tengan superioridad militar sobre los alborotadores agresivos. Ninguna cantidad de nobleza multilateralista puede eludir ese hecho. La tercera similitud es que el elemento más importante de esa superioridad militar, que Estados Unidos y sus aliados deben poseer, es tecnológico. Ya he mencionado las DI y su importancia para ganar la Guerra Fría. Pero el gasto en defensa se recortó demasiado en los años de euforia utópica de la posguerra fría. Además, mientras que es relativamente sencillo, si existe la voluntad de hacerlo, reconstruir la fuerza militar de un país aumentando el número de efectivos o comprando armamento ya desarrollado, los avances cruciales en tecnología de defensa sofisticada requieren una inversión continua y cuantiosa durante varios años. El liderazgo tecnológico de Occidente nunca ha sido más importante que ahora, cuando nos enfrentamos a los inmensos peligros resultantes de la proliferación de la tecnología nuclear y de misiles. Existen una serie de imponderables a la hora de evaluar el cronograma preciso. Es probable que Estados Unidos se vea sometido a la amenaza de tales misiles a principios del próximo siglo y, una vez que los misiles estén disponibles en el Medio Oriente y el norte de África, también lo estarán todas las capitales de Europa.
Aunque la diplomacia tiene un papel que desempeñar y aunque se deberían haber tomado medidas más eficaces contra la fuente principal del problema, Corea del Norte, solo la construcción de un sistema global de defensa contra misiles balísticos proporciona una respuesta adecuada. Esto debería ser una prioridad máxima, y los aliados de Estados Unidos deberían ayudar a pagar la factura. Permítanme añadir que no son solo las terribles consecuencias del uso real de estas armas, sino también la implicación de su uso amenazado, lo que es tan grave. Porque esa amenaza también arroja dudas significativas sobre nuestra capacidad para proteger los intereses occidentales en todo el mundo. La guerra puede ocurrir de muchas maneras diferentes. Pero las peores suelen ocurrir porque una potencia cree que puede avanzar en sus objetivos, ya sea sin una guerra en absoluto o al menos con solo una guerra limitada que pueda ganar rápidamente y, en consecuencia, calcula mal. Por lo tanto, tanto la psicología como el acero frío siempre tienen un papel que desempeñar en una política de seguridad integral y coherente. Espero que los juegos de guerra descritos en este libro y la sabiduría bien entrenada de K. Weinberger que hay detrás de ellos, ayuden a garantizar que la realidad de la guerra pueda seguir manteniéndose a raya. Página 14.